Bienvenidos a este foro de la UNIR, cuyo título revela ya una declaración muy nítida de intenciones: futuro y perfiles profesionales de la comunicación transmedia. Es obvio que el sector de la comunicación ha experimentado en los últimos años toda una revolución que sigue en marcha y que modifica de forma trepidante los perfiles profesionales que demandan las empresas. Veníamos de un esquema de formación académica monomedia que respondía a las tres grandes plataformas de comunicación del siglo XX, que la prensa, la radio y la televisión. Los profesionales de la información solían formarse para navegar en alguno de esos océanos, aunque siempre hubo trasvase de unos medios a otros. Ahora nos han cambiado el mar y hasta la densidad del agua, y ni siquiera las naves que hasta hace poco conocíamos no valdrían para bogar sin riesgo de naufragar. Tampoco sus tripulaciones si no han trabajado intensamente para adaptarse a los elementos y su continua evolución. Siguiendo con el símil así marinero, les diré que esta tarde nos acompañan tres capitanes que cada uno en su campo han sabido oler el viento y afrontar con éxito estos procesos, sin lugar a duda, trepidantes de transformación. Con nosotros se encuentra Miguel Ángel Liso. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Es director general de medios del Grupo Eneo. Miguel Ángel es licenciado en Ciencias de la Información y trabajó en Europa Press, Cambio 16, y durante 13 años fue director editorial y de información del Grupo Z. Por su labor ha recibido numerosos galardones, pero destacamos entre ellos el Premio Nacional de Periodismo Ortega y Gasset, que le fue otorgado en 1987. Aquí a mi izquierda, Pablo Alzugaray, es presidente y CEO de la agencia de publicidad Shackleton. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Gracias. Pablo es cofundador de Shackleton, presidió CP Comunicación, Contrapunto y Grupo Contrapunto, cofundó otras agencias extranjeras. Bueno, es muy largo el currículum y es una autoridad, yo diría que mundial, en su campo. Baste decir que ha recogido el premio Agencias del Año 32 veces y ha estado también en 7 festivales diferentes y 17 Grand Prix. En fin, como digo, toda una autoridad. Arturo Pinedo, socio y director general de la Agencia de Comunicación Llorente y Cuenca. Arturo, buenas tardes. Buenas tardes. Viejo compañero, además. Viejo en el tiempo, no porque sea mayor. Arturo es licenciado en periodismo y máster en marketing y comunicación, con 30 años de experiencia como consultor. Trabajó 7 años en los informativos de la cadena SER y fue director general de Isues Consultores, director de la Agencia A, y en la actualidad es el vicepresidente de la Asociación de Directivos de Comunicación. Bueno, contamos también en esta mesa con la presencia de Eva Asensio, que es vicedecana de Gestión de la Facultad de Empresa y Comunicación de la UNIR. Eva, ¿qué tal? Buenas tardes. Iraide Martínez, coordinadora académica del grado en Marketing y del máster de Neuromarketing. Iraide, buenas tardes. Yolanda Rodríguez, directora del área de Empresas y Marketing. Yolanda. Y Begoña Gómez, profesora del máster de Comunicación e Identidad Corporativa. Y bueno, y para arbitrar este panel y sacarle todo el provecho posible a la experiencia profesional de quienes comparecen hoy, contamos con la destreza académica de Bosco Martín Algarra. Bosco, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Él es director de contenidos, ya saben, de activos digitales de la UNIR. Hablar un poco de las oportunidades, de las necesidades que hay en el entorno de la consultoría, de la comunicación y de la dirección de comunicación de las empresas. Hace quizás 15-20 años tendría que hablar, y esto es un término que se acuñó entre los profesionales del periodismo, del lado oscuro de la comunicación. Ahora, afortunadamente, los que nos hemos dedicado al periodismo y hemos pasado al mundo de la comunicación corporativa, no solamente ya desdeñamos ese término, sino que además creo que estamos muy satisfechos de haber podido apoyar y desarrollar el ámbito de la comunicación para las empresas. He de decir que hoy en día, al menos en la realidad española, que es la que yo conozco, en la consultoría de comunicación y en la dirección de comunicación de las empresas, no digo que ocupen tantos profesionales como los medios de comunicación, pero sí que son ciertamente una fuente muy interesante de empleo, de ocupación para quienes han pasado por el mundo de la comunicación. Hace años también la fuente principal era el periodismo,
probablemente porque la mayoría del trabajo que nosotros desarrollábamos se centraba casi exclusivamente en lo que era la relación con los medios, pero todo cambia y ahora mismo estamos en una situación en la que, desde que explosionó el mundo digital, las oportunidades de desarrollar interrelaciones con distintos públicos han hecho que sea necesario perfiles diferentes que necesitan conocer el mundo de la comunicación, que quizás también puedan beber de las fuentes del periodismo, pero que tienen que orientarse en direcciones muy diferentes. A partir de aquí he traído conmigo una presentación. Voy a pasar de un análisis del entorno, de dónde estamos en estos momentos, para a partir de ahí ir a una visión de las tendencias y de las habilidades y tareas de gestión que ahora mismo son más demandadas por las empresas y las consultorías de comunicación. Esto nos va a dar ya, por lo tanto, pie para conocer cuáles son esas oportunidades profesionales que se pueden estar abriendo. Bien, creo que este término VUCA es suficientemente conocido por todos. La volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad que marcan nuestros tiempos nos dan ya dos señales que creo que son importantes. La primera de ellas, evidentemente, es que es bastante complejo saber qué es lo que va a pasar dentro de 4 o 5 años, cuáles van a ser las necesidades en el mundo de la comunicación en ese periodo de tiempo. El presidente de mi compañía tiene una frase que a mí realmente me encanta y es que dice que hoy hacemos cosas que hace 5 años ni imaginábamos y dentro de 5 años estaremos haciendo cosas que hoy mismo no tenemos ni idea de que van a aparecer. Quiere esto decir que cuando nos dirigimos a gente que está iniciándose en su vida profesional, pues de algún modo es complicado también decirles por dónde va a ir el mundo. Hace 30 años era fácil, como dice Carmelo, los medios de comunicación eran lo que eran, te querías ser periodista, te orientabas por aquí. Ahora hay muchas más puertas abiertas que creo que son interesantes de contemplar, pero también pongo un poco en énfasis en el hecho de que no necesariamente dentro de 5 años van a ser las mismas. ¿Cómo vamos a gestionar este escenario VUCA? Creo que tenemos aquí algunas pistas que de algún modo son las que nosotros en nuestra compañía en JIC, Llorente y Cuenca, estamos siguiendo. Primero, el concepto de story doing, la creación de narrativas, de relatos en términos de creación de contenidos emocionales que puedan llegar a los públicos. Esto nos ha abierto un campo inmenso de trabajo para todos los que estamos en el mundo de la comunicación. Segundo, las personas. Ya no se trata de analizar simplemente datos, que también, por supuesto, y que digamos es la tendencia global que tenemos sobre la mesa, pero si no somos capaces de poner esos datos, esa información estadística que recogemos de diversas fuentes, en comunión directa con las personas, con los grupos con los que nos vamos a relacionar, difícilmente podremos alcanzar los objetivos de comunicación que nos estamos marcando. Hemos llegado a un fenómeno bastante particular, es decir, las famosas dimensiones de la publicidad, y Alfonso podrá hablarnos de ello, de estatus social, edad, sexo, formación, etcétera, etcétera, que se manejaban tradicionalmente, están definitivamente muertas y ahora se ha abierto un mundo inexplorado muchas veces de lo que sería el reconocimiento de la personalidad, de las características, de los gustos de las personas, que son muy variables, son muy distintos y que nosotros desde la comunicación estamos obligados a ir conociendo a través de las distintas herramientas que tenemos a nuestra disposición. El otro tema, tercero, sería la liquidez, es decir, prácticamente podría decir que ya no nos vale con ser una persona hiperespecializada en un campo, porque la especialización se está rompiendo. Todo cada vez es más líquido. Cuando uno establece un proyecto de comunicación, una estrategia de comunicación, sí tiene que contemplar obligadamente muchas y diversas disciplinas, muchas y diversas tareas, con lenguajes muy diferentes. No se trata de conocer muy bien uno de los lenguajes, sino de saber ser capaz de mezclarlos en una estrategia común. Por supuesto, la tecnología y el mundo transmedia, que es lo que está marcando definitivamente este cambio. ¿Qué es lo que nos va a traer el mundo, como decía antes, dentro de 4 o 5 años, en términos de lo que sería todas las tecnologías, el blockchain, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas? ¿Qué es lo que nos va a traer y cómo vamos a aplicarlo a la comunicación? Hoy tenemos algunas respuestas, pero quizá lo que más tenemos sobre todo son preguntas, todavía no bien resueltas. Y uno de los puntos que creo que también es muy importante es el de la ética. Vivimos en un mundo en donde es creciente la exigencia de los ciudadanos por lo que podríamos llamar el compromiso social, no digo de las empresas, digo de todos, de las instituciones, de las empresas, de los profesionales, del mundo de la política. Conocer cuáles son esos resortes que mueven precisamente a la ciudadanía a apostar por algo o rechazar alguna otra cosa es verdaderamente importante para los comunicadores.
¿A qué me lleva todo esto? Pues simplemente algo que creo que es muy importante. Lo que se está buscando ahora mismo no son expertos, no son ejecutores. Si nos quedamos en el mundo de la ejecución, probablemente estaremos arriesgando a nosotros mismos a ser sustituidos en muy breve plazo de tiempo por un robot que será capaz de hacer nuestra tarea muchísimo mejor que nosotros. Es famosa ya y conocido el hecho de que hay agencias de noticias o incluso medios de comunicación que están empleando ya la inteligencia artificial para redactar noticias, por ejemplo, de deportes o noticias de bolsas. Convertirse en un mero ejecutor, un señor que pulsa, una señora que pulsa las teclas de un ordenador para crear una historia, ya no nos vale. Hay que ser capaces de analizar, de conocer el entorno, de anticiparse, de explicar a nuestros lectores o a nuestras audiencias, si somos periodistas, o a nuestras empresas, si trabajamos en el mundo de la comunicación corporativa, qué es lo que hay en el entorno, qué es lo que está influyendo sobre la toma de decisión de las personas y cómo vamos a ser capaces de crear algo para movilizarlas. Pero voy a bajar un poquito más a tierra, no quisiera quedarme solo en lo que puede pasar dentro de 4 o 5 años, pero analizar también dónde estamos hoy ahora mismo. Recientemente hemos recibido los datos de un informe, el informe Peer Scope, correspondiente al año 2019. Este es un informe que se realiza cada 2 años. En el caso de España, lo que hace es analizar entre directores de comunicación, periodistas, responsables de marketing de las compañías, cuáles son sus principales preocupaciones en torno al mundo de la comunicación. Y en una de las preguntas se les marcaba cuáles son las tendencias que tú ves que van a aplicarse en el año 2021. Estamos hablando de un plazo de 2 años o 1 año y medio aproximadamente. Uno de ellos ya lo he comentado antes, la personalización, el conocimiento de las personas, el conocimiento de los stakeholders, pero no tratados como grupo, sino como individualidades. El segundo es el tema del data, la capacidad analítica, que ya he comentado antes y no me voy a repetir. Y tercero, muy unido a ese concepto de la ética y de la responsabilidad que estaba anotando antes, el tema del propósito de marca, el propósito corporativo. ¿Cómo ser capaces de conectar los valores de una empresa, su propósito, con los de la marca? ¿Cómo ser capaces de llegar a ese consumidor para que se fidelice, para que se convierta en un verdadero fan de lo que nosotros somos? Que a partir del reconocimiento de nuestros propios valores, de nuestra aportación social, de nuestro compromiso, de nuestra responsabilidad, valore el producto y el servicio que nosotros le estamos dando. Esto sería otro de las grandes tendencias que ahora tenemos sobre la mesa y que marcan también, insisto, lo que debería ser el perfil de un profesional de la comunicación. En este mismo informe se preguntaba también a los distintos profesionales cuáles eran los desafíos de gestión que tenían hoy mismo sobre la mesa. Son estos 4: creatividad, digital, innovación y el dato. La creatividad no solo aplica al concepto publicitario tradicional, es decir, no se trata de ser capaces de generar grandes ideas muy atractivas o muy divertidas. La creatividad es aplicable a cualquier cosa. El mismo periodismo, que está entrando ya en la necesidad de enlazar con sus propios lectores o con sus propias audiencias, necesita ser creativo en sus enfoques, en sus planteamientos, para poder llegar a conectar precisamente con quienes son sus principales audiencias. Y si nos vamos a las tareas clave, es decir, qué es lo que está dominando ahora en las compañías, al menos en España, respecto a lo que necesitan hacer en los departamentos de comunicación, sería fundamentalmente esta que tenemos aquí. El mundo de la comunicación online, el mundo de la comunicación interna cada vez más importante. Si hablábamos antes de personas, el principal embajador de las marcas y de las compañías es su propio empleado, ya no se trata solo de comunicarle de forma fría datos e informaciones sobre la compañía, sino se trata de hacerle cómplice de la propia compañía a través de unos mecanismos de flujo de información permanente, de interacción, de co-creación incluso. El tema del RSC, de la responsabilidad social corporativa, también muy ligada al mundo de la ética. Y, por supuesto, una de las grandes asignaturas, que es la monitorización y medición. Es cierto que hay determinados campos en donde es, entre comillas, relativamente fácil medir el efecto que nuestra comunicación tiene sobre nuestras audiencias, por ejemplo, el caso de la publicidad, pero en el mundo de la comunicación corporativa esto sigue siendo un gran reto, es decir, cómo lo que nosotros hacemos tiene un impacto real en nuestras audiencias y, sobre todo, cómo las moviliza en una dirección u otra. Las empresas ahora están empeñadas en tener gente que sepa trabajar y analizar precisamente toda la información que les llega desde fuera para poder luego tomar decisiones. Otro de los grandes temas que están apareciendo, y hablo aquí de liquidez, antes que era casi impensable que los departamentos de comunicación corporativa trataran temas relacionados con el marketing.
quizás más ocasionalmente con la marca, pero desde luego con el marketing muy poco, pero la propia liquidez está haciendo que ahora mismo esto sea también una tarea específica de los departamentos de comunicación corporativa. Vamos terminando. Sí, y luego las relaciones con los medios y con el lobby. Y ya acabo, y esta es la última slide, esto que tenemos aquí en inglés es el cuadro de capacidades globales que la Global Alliance, que es la gran organización que agrupa a las asociaciones de directores de comunicación del mundo entero, señala como las necesidades y capacidades que se necesitan de los profesionales. Me voy ya para terminar a la última columna, donde nos habla de cuáles serían las capacidades de los profesionales. Y ahí lo vemos, y vuelvo a lo de antes, la capacidad de analizar, de aportar valor con el consejo, de organizar, de ser capaces de ofrecer un liderazgo claro en la organización y de trabajar en un ambiente ético que permita que la compañía pueda posicionarse respondiendo a las expectativas de la sociedad. Y finalmente, ser capaces de ofrecer a todos una formación. Esto de alguna manera es lo que marca al profesional de la comunicación, ya no del futuro, sino de hoy mismo. Y con esto termino. Bueno, no terminas porque luego vendrá el turno de preguntas y habrá tiempo de profundizar mucho en todas las cosas que has dicho, que son muy interesantes. Vamos a pasar a Miguel Ángel Liso, director de medios del Grupo Enneo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación al foro. Yo voy a ser lo más rápido posible también. No te preocupes, sintetizando. 10 minutos. 10 minutos, yo creo que voy, y si no aceleraré en palabra. No te preocupes. No, es decir, vamos, yo creo que es una cosa evidente para todos que la revolución de Internet, si alguien no diría golpear, si alguien ha transformado, ha sido el sector de la comunicación de una manera realmente brutal. O sea, eso es una de las cosas que está ahí y que ha cambiado los hábitos y ha cambiado todo. Tenemos que verlo como una oportunidad, nunca como una amenaza, y saber sacarle el máximo partido a estas nuevas tecnologías, que lo que tenemos que lograr es que ayuden a hacer un mejor periodismo. Mira, yo quería comenzar con una anécdota, una vivencia que tuve en el año 2004 en Estambul. Asistí junto con otros compañeros a lo que era la Asociación Mundial, a un encuentro de la Asociación Mundial de Periodistas. En una sala estábamos en torno a 300 o 400 periodistas, hablo del año 2004. Y salió al atril el vicepresidente de la entonces todopoderosa Nokia. Entonces él salió y de una manera un poco teatral, bien ensayada, sacó de su americana un móvil. Y a los 300 o 400 periodistas que estábamos, bajo un silencio expectante, nos lo enseñó y dijo: señores, este es el nuevo dios de la comunicación, este es el nuevo medio del futuro. Es decir, ustedes son periodistas, este medio no duerme, está a las 24 horas atento, nos ofrece información no solo de texto, bueno, lo que es hoy los móviles inteligentes, hemerotecas, audios, vídeos, etcétera, etcétera. Y nos dijo: trabajen para nosotros, para contenidos, porque si no, ustedes están muertos. Y luego profetizó algo que en 8 años el papel ha muerto. Estamos en el año 2019. No tenía razón en lo del papel, no tenía razón. Es cierto que el papel está sufriendo unas consecuencias dramáticas en cuanto a difusión y en cuanto a publicidad, con pérdidas en España del 60% en publicidad en los 10 últimos años y de un 70% en publicidad también en el mismo periodo. Es así, pero sigue siendo, vamos, desde nuestro punto de vista, todavía un soporte del periodismo que todavía tiene su influencia social. Yo, pero es una opinión personal, creo que le queda como mínimo una generación por delante, y estamos hablando de 25 años. Pero es cierto en lo que tenía. Él nos pide: adáptense ustedes, nos decía el vicepresidente de Nokia, o están muertos. Y era verdad. Es verdad que la profesión ha tenido que adaptarse. Ha tenido que adaptarse porque Internet ha afectado al periodismo sobre todo en 3 ángulos. Uno, en la producción de noticias; otro, en lo que es, digamos, producción; otro sería en la distribución y en la propia circulación. Cuando hablo de circulación me refiero al espacio al que llega. O sea, nunca en la vida nos podíamos imaginar que los medios de comunicación en general, antes nos movíamos con cientos de miles de lectores, ahora mismo estamos hablando de miles de millones. Estamos hablando de Google, Facebook o de las propias marcas importantes, ¿no? Y es verdad que ahí nos hemos tenido que adaptar. Ahora mismo el periodista, gracias a estas herramientas, puede hacer un seguimiento prácticamente instantáneo de si su información tiene o no tiene eco, si gusta o no gusta, si su enfoque ha sido interesante o no ha sido interesante. O sea, es algo que lo puede hacer ya directamente y que le puede ayudar.
Y además sabe también que cualquiera de sus informaciones no se queda en su espacio como se estaba antes, sino que tiene una mayor proyección. Eso es así. Pero hay, es decir, entonces, cuando hablamos de que teníamos que intervenir en estos temas, vi que había un cierto interés, lo digo por la gente que nos escucha, qué perfiles necesitan las empresas periodísticas ante el cambio que se está produciendo. Y es verdad que, como decía, que nos tenemos que adaptar a las nuevas herramientas tecnológicas, pero para mí hay un tema que es prioritario, que está por encima de todos. Y lo digo como director de un grupo que ya fui, de medios, y de otro grupo que soy ahora. El principal, para mí, digamos, perfil que buscamos siempre es que sea buen periodista. Que sea buen periodista, que sea un hombre con vocación, que tenga don de gentes, que tenga formación, que sea intuitivo, que sea crítico, que sea hasta impertinente. O sea, decir, pero que sea capaz de encontrar fuentes, de construir su propio mundo de fuentes y de sacar historias hasta debajo de las piedras y saberlas contar. Es decir, eso es lo principal. Porque de las herramientas las empresas ya nos podemos encargar. Pero es prioritario que la materia prima, que es el periodista, si no las marcas se hunden, sea un buen periodista. Y a continuación vamos con las herramientas, que también son muy importantes. Porque es verdad que la revolución de Internet, todo el auge del periodismo digital, ha traído consigo, digamos, otra especie de oficios o de labores que antes no existían en las empresas periodísticas. Que digamos que es todo el apoyo o el refuerzo que los periodistas estamos teniendo para que nuestro trabajo y nuestra labor tenga esa eficiencia, esa, digamos, ampliación o que llegue a donde nos queremos llegar. ¿A qué me estoy refiriendo? Son los SEO, por ejemplo, es clave en este momento, es verdad. Lo que son, digamos, las redes sociales, hace falta un conocimiento también profundo. La analítica digital es importantísima ahora también, junto con el Big Data. ¿Por qué? Porque esto te lleva también, lo digo porque lo estamos viviendo, a que la analítica digital, las redes sociales, etcétera, al final, la gente que está en esos puestos de trabajo llega a aconsejar al periodista qué tipo de titulares puede o no debe meter para que su noticia sea más o menos importante o qué tipo de palabras son claves. Y esto lo digo porque a veces también se puede producir una dictadura, digamos, de esos puestos de trabajo frente al periodista en su trabajo. Hay que buscar siempre un punto de equilibrio, buscando un poco también lo que es la ética, no romperla y que por supuesto tiene que primar siempre la línea editorial. Entonces, esta combinación, digamos, entre lo que es el buen periodista que hace su trabajo y todo el apoyo que tiene con los, digamos, puestos que os he comentado, es lo que efectivamente al periodismo le va a dar una fuerza y un empuje que es muy importante en este momento y que tenemos que seguir avanzando. Una pregunta que surge, ¿esa gente que ocupa esos puestos de SEO, de redes sociales, es necesario que sean periodistas o no? Que eso lo hemos comentado antes en el encuentro que hemos tenido. Y en esto, cada empresa tiene su estrategia. Personalmente, a mí me gusta que haya una formación periodística. ¿Por qué? Porque aunque estén en esos puestos de trabajo, el tener en cuenta o conocer el valor de la información y su trascendencia es muy importante. No digo que haya ingenieros, informáticos, otro tipo de profesiones que puedan ser grandes expertos en estas materias. Y que pueden aprenderlo, cuidado, que ser periodista no significa ir a la facultad, estudiar 4 años y salir con la carrera. Es decir, eso se aprende también con el oficio. Pero es importante esa combinación entre ambos, y yo, como al valor de la información le doy muchísima importancia, creo de verdad que hay, si son periodistas, mejor. Si no lo son, hay que enseñarles, sobre todo a educarlos en lo que es el valor de la información y su trascendencia. Pero ese binomio entre periodistas y este grupo, digamos, de trabajo que os digo, que en este momento están teniendo mucha, digamos, mucha fuerza en las empresas, es verdad, son importantes para que una empresa salga adelante. Entonces, resumiendo, si a mí, acabo de decir, yo tengo que contratar a una persona y tengo delante o a un gran periodista, un diamante en bruto, y a una persona que maneja muy bien todo el tema tecnológico, yo me inclinaría primero por el buen periodista. Pero, quiero decir, intentaría convencer a mi empresa que fueran los dos. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque es verdad que ese binomio en este momento, con los avances tecnológicos que hay, y lo que decía, para darle más utilidad a nuestras informaciones, a nuestro trabajo, son muy importantes los dos. Pero no perdamos de vista lo que decía antes, que sobre todo para
digamos, la supervivencia de los contenidos y de las marcas. Lo importante es ser muy buen periodista. Lo de las herramientas se aprende más fácil. Ser buen periodista no se aprende tan fácil. Por mi parte, pues creo que he cumplido el tiempo. Dejo un minuto para decirte que me alegra mucho oírte decir esto como periodista, desde luego, porque efectivamente ha habido una crisis evidente, pero como tú bien has dicho al principio, es también una fuente de oportunidades. Has citado alguna. El tema de la especialización ha salido en las preguntas, lo tocaremos más adelante, así que habrá tiempo de explayarse sobre este tema. Terminamos esta primera ronda con la intervención de Pablo Alzugaray, CEO de la agencia Shackleton. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Bosco, a todo el equipo de UNIR, por invitarme, a Carmelo por la presentación, y es un honor compartir mesa con Arturo y con Miguel Ángel, que son dos maestros. Miren, en 1829, en los Estados Unidos, las empresas que fabricaban carretas de caballos tuvieron el mejor año de su historia. Nunca antes habían vendido tantas carretas. El año siguiente, las mismas empresas cerraron, todas. Colapsó el negocio. Para que el cuentito tenga sentido hay que completarlo diciendo que en 1829 el gobierno federal americano contrató, licitó la construcción del ferrocarril. Entonces, para construir el ferrocarril se necesitaban muchas carretas y luego dejaron de tener sentido las carretas. Lo que los tipos que hacían carretas no entendieron fue cuál era su profesión, cuál era su negocio. Se creyeron que su negocio eran las carretas. Y además, como les iba bien, pues esto lo confirmaba, ¿no? Y su negocio era el transporte, ¿no? Entonces, para mí me parece que cuando hablamos de la gente que está estudiando, que quiere trabajar en esto, es esencial entender cuál es la profesión, ¿no? Y en la parte que a mí me toca en esta mesa, que es la parte publicitaria, la profesión no son los anuncios, ni las webs, ni los posts. La profesión es la influencia, ¿no? La publicidad existe para ejercer influencia en lo que otros sienten, piensan o hacen respecto a algo. Puede ser una marca, puede ser una causa, puede ser un producto, un partido político, ¿no? Ejercer influencia en lo que otro siente, piensa o hace respecto a algo, ¿no? Evidentemente con ética, con deontología, pero ejercer influencia, ese es el trabajo. Y cuando uno piensa que su trabajo es ejercer influencia y no hacer anuncios, a veces hace anuncios y a veces no. Porque no necesariamente, yo siempre digo, la mejor campaña de turismo que yo conozco es el Guggenheim de Bilbao, ¿no? Porque una campaña de turismo no es otra cosa que lo que hace un territorio, un lugar, para cambiar lo que la gente, influir en lo que la gente siente, piensa o hace respecto a ese lugar, ¿no? Pues nada ha cambiado tanto lo que el mundo siente, piensa o hace respecto a Bilbao, cuánta gente ha ido a Bilbao por el Guggenheim, que ese museo en ese edificio, ¿no? Y por tanto el Guggenheim es en sí mismo una gran campaña publicitaria, ¿no? Entonces, entender que este es el trabajo a mí me parece esencial. Dicho eso, ¿cuáles son los skills, cuáles son las habilidades que uno necesita para influir? Bueno, lo primero es una enorme empatía. La palabra clave en nuestro trabajo es la empatía. Cuando vos querés influir en lo que alguien siente, piensa o hace, lo primero que tenés que hacer es ponerte en el lugar de ese alguien, ¿no? Por tanto, cualquier ejercicio que uno haga para aumentar su empatía siempre es bueno. Otra naturaleza de este trabajo es la curiosidad. Hay que tener, siempre decimos, curiosidad para buscar y sensibilidad para encontrar, ¿no? Si un tipo tiene empatía, curiosidad y sensibilidad, vamos bien, ¿no? Para trabajar en publicidad. El tema de la tecnología, déjenme contarles otro cuento. Este cuento es un tipo que quería vender paraguas, ¿no? Entonces dijo, bueno, tengo básicamente dos opciones. La opción, digamos, más tradicional, que voy a crear ahora se llama una love brand, ¿no? Una marca
de paraguas, la voy a cargar de contenidos, de emociones, de atributos, y luego voy a confiar en que cuando la gente necesite un paraguas, se acuerde de mi marca y vaya y compre mi marca, ¿no? Hay otro camino, que es abrir esto que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Un puesto de venta de paraguas cuando se pone a llover en una avenida céntrica de la ciudad, ¿no? Esto que hemos visto tantas veces, que vos vas caminando por la Gran Vía o por la Quinta Avenida de Nueva York y de repente se pone a llover y aparecen, ¿no? Florecen un montón de puestos que te venden paraguas a $5, ¿no? Y dices, qué tipo más listo, porque lo que está consiguiendo es alinear, ¿no? Juntar en el mismo espacio, en la misma coordenada de espacio-tiempo, la necesidad, el cliente, el lugar, el momento. O sea, te vende un paraguas cuando vos lo necesitas, donde vos lo necesitas, que es en la calle, pues se ha puesto a llover. La tecnología se parece bastante al segundo punto. La tecnología lo que permite, la analítica, los datos, hay una especie de ristra de palabras, que en el fondo no son otras cosas que modelos predictivos. Es usar la información para predecir, para anticiparnos lo que el otro va a querer o va a necesitar, donde el otro va a quererlo o va a necesitarlo, ¿no? La tecnología lo que nos permite es hacerlo de los paraguas, es alinear, coordinar, que en el momento en que alguien necesita un producto, en el canal por el que es más probable que lo compre, esté ahí yo con mi estímulo diciendo, aquí estoy yo para ofrecerte esto, que tú no sabes por qué, pero yo ya sé que tú lo vas a comprar o lo estás buscando en este momento. Eso es, todo ese conjunto de palabrerío en inglés, es eso básicamente, es un modelo predictivo con diferentes nombres para conseguir eso. ¿Qué es lo que hace el tipo del paraguas? Ahora bien, la verdad es que cuando todos los vendedores de paraguas consigan estar en la misma esquina de aquella avenida a la vez cuando se pone a llover, la gente va a volver a necesitar algo que diga, de los 8 puestos de paraguas que hay aquí, todos a $5, yo elijo ese paraguas. O incluso son todos a $5, pero ese está a $7, igual yo elijo ese paraguas, ¿no? Porque la tecnología es un commodity, la tecnología se aprende. Las herramientas que mencionaron muy bien mis compañeros de mesa, se aprende. De hecho, Miguel Ángel lo decía, ¿no? Las herramientas se aprenden. Todas las empresas hacen analítica, todas las empresas hacen programática, todas las empresas hacen modelos predictivos. Por tanto, cuando todas las empresas consigan estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, vuelve a ser una emoción aquello que hace que digas, esta es la marca con la que yo me quiero identificar. Así que larga vida a la creatividad y larga vida a las emociones, porque los seres humanos seguimos siendo la misma mezcla de emociones y razones que hemos sido siempre. Usamos una palabra inventada, lo digo porque acá hay mucho lingüista y yo ya sé que es inventada, que es la hemorracionalidad, ¿no? Dice cualquier decisión humana empieza en una emoción, ¿no? Tú dices, voy a hacer esto, eso nace en una emoción, luego atraviesa un proceso lógico de contraste, de contraste funcional, de alternativas, de comparación, de me conviene más esto, me conviene más esto tiene esta ventaja, y cuando estás perdido en el medio de todos los datos y no sabes muy bien qué hacer, vuelve a rescatarte una emoción, y es una emoción la que te saca de ahí y te dice, mira, sí, pero lo que tú quieres es esto, ¿no? Yo siempre cuento a modo de anécdota que tengo un hermano que es ingeniero que usa mucho el Excel para tomar decisiones. Entonces hace muchos años, éramos los dos muy chicos, lo vi, se quería comprar un coche, su primer coche de hecho. Entonces lo vi en una hoja de Excel y estaba rellenando criterios, y además los ponderaba los criterios, que si ponía diseño, seguridad, precio, no sé qué, consumo. Entonces los ponía todos en columnas y le ponía un peso a las columnas. Y decía, bueno, el diseño pesa tanto, el precio pesa tanto. Bueno, y entonces le digo, se llama Rodrigo, le digo, Rodrigo, ¿qué haces? Bueno, ¿qué haces? Porque era en Argentina. ¿Qué haces? Y me dice, bueno, estoy aquí haciendo porque me voy a comprar un coche, entonces tengo que ver. Y entonces, bueno, hizo toda su investigación y como a las 3 semanas lo vi otra vez
con la hoja de Excel. Y me di cuenta que lo que estaba haciendo era haciéndole trampas a la hoja de Excel, cambiando los pesos para comprarse el que él quería. ¿Sabes? Entonces, en el fondo lo que él quería, comprarse un coche, ese coche, y entonces como no le salió, no sé qué, dijo, bueno, en realidad la seguridad no me importaba tanto, no era un 20%, era un 15%. Entonces le iba haciendo trampas a la hoja para que saliera el coche que él quería, ¿no? Así que, si alguien quiere dedicarse a la publicidad de los que nos está escuchando, tengo algunos cortos mensajes en el minuto que me queda para esa o esas personas. 2 minutos incluso. Muy bien. Estoy generoso hoy. Lo primero es que es la mejor profesión que yo pueda imaginar. Si yo volviera a empezar 100 veces mi vida, las 100 veces elegiría ser lo que soy. Es decir, seguro que hay profesiones más trascendentes y más importantes y hay profesiones más categóricas, ¿no? Pero difícilmente vamos a encontrar, o a mí me parece que vamos a encontrar una más estimulante, más interesante, más divertida de hacer. Yo soy de los publicitarios que cree de verdad que, o sea, yo no sueño con montar un hotel rural y dejar de dedicarme a lo que me dedico. O sea, yo espero no jubilarme nunca y dedicarme a esto muchos años porque es de verdad una gran profesión. Lo segundo es que, en mi opinión, tiene un gran futuro. En el formato que sea, la profesión de la influencia tiene un gran futuro. Insisto en que para mí la publicidad no es necesariamente hacer anuncios. Me he dedicado la vida a hacer anuncios, pero es mucho más que hacer anuncios. Entonces, lo primero es una profesión preciosa, lo segundo es que tiene un gran futuro. Y lo tercero, por reiterar, pero fijar algunos puntos, es las claves son la empatía, la curiosidad, la sensibilidad. Estudiar, esto se estudia. Hay ciertas corrientes que dicen, bueno, en realidad estudiar, ir a la universidad no es tan importante. Dice, bueno, es muy importante, y no lo digo por estar en una universidad. Estudiar es muy importante y no necesariamente uno tiene que estudiar publicidad. Uno puede estudiar periodismo, puede estudiar, no importa, filosofía y letras o matemáticas, pero yo he trabajado muchos años con un director creativo buenísimo que se llama Antonio Pacheco, que es físico, y el tipo es buenísimo. Es decir, pero estudiar en el sentido de ensanchar la cabeza, aprender juicio crítico, leer, entender por qué la historia es como es, entender cuáles son las corrientes de pensamiento, entender la sociedad en la que uno vive. Y eso, hombre, uno puede ser autodidacta y pasarse el año viajando por distintos museos del mundo y aprenderlo, pero digamos que la manera más pragmática de hacerlo es estudiando, ¿no? Y por tanto yo creo que yo soy un defensor de estudiar. Y lo tercero, y respecto a la tecnología, ser absolutamente abierto a la tecnología. Pero no estoy de acuerdo con Miguel Ángel en que tampoco hay que obsesionarse con la herramienta. Es decir, que no tiene mucho sentido. Es más estar abierto y tener una posición flexible, ¿no? Permeable a los cambios y a la tecnología, más que saber mucho de Twitter. Que Twitter es muy importante hoy, pero es que igual entre 3 años Twitter ya no es tan importante. Y no estoy hablando mal de Twitter, que tengo muchos amigos que trabajan ahí. Pero lo que quiero decir es que es más la manera de entender el mundo que la herramienta en sí. Con esto termino. Pablo, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por haber incidido en el factor humano de la comunicación, que yo creo que eso es lo más importante. Muchísimas gracias por la pasión con la que hablas de este asunto y también por lo que se refiere, no porque estemos en una universidad, a la importancia que le das al estudio, no tanto por el estudio en sí, sino por el esfuerzo de pensar, ¿no? Que para eso fundamentalmente sirven los estudios. Vamos a pasar ahora a las preguntas y comentarios que hagan nuestros académicos que aquí nos acompañan. Vamos a empezar por Eva Asensio, vicedecana de Gestión de la Facultad de Empresa y Comunicación. Eva, te paso el... bueno, tienes... Venga, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, gracias a todos porque ha sido realmente interesante y yo voy a hacer más bien un comentario, ¿no? Más que una pregunta, porque creo que ha habido un nexo común entre todas las intervenciones y en las que es algo bastante afín, ¿no? Dentro de la filosofía, dentro de UNIR, y es que dentro del ámbito de la comunicación cada vez tenemos o necesitamos
perfiles más multidisciplinares, ¿no? Las líneas que separaban claramente al periodista del publicista, del que se dedica a marketing, cada vez las líneas son más líquidas, como bien ha dicho Arturo, y al final lo que necesitamos son perfiles multidisciplinares, ¿no? Que entiendan, y ahí voy también a lo que ha comentado Pablo, que entiendan el mundo y que sean capaces justamente de anticiparse a él. Y esto yo creo que es algo importante y que tiene la universidad. En este caso tenemos que estar a la altura de formar a esos profesionales, que no es fácil, ¿eh? Desde el punto de vista universitario también tenemos ahí un reto, porque ya no es tan clara esa división ni líneas de conocimiento. De hecho, esta facultad se llama Facultad de Empresa y Comunicación porque integra el área de Empresa, Comunicación y Marketing, y cada vez tenemos títulos, ¿no?, más interdisciplinares y más transversales, ¿no? Y yo creo que eso es una de las cuestiones que pues, me ha llamado o me ha gustado positivamente, porque coincide, ¿no?, con lo que estamos viendo y con lo que vemos también que demanda cada vez más la sociedad y las empresas en general, ¿no? Ese perfil muy líquido. Y por eso he dicho que era un comentario más que una pregunta. Pero... Fenomenal. Tenéis la oportunidad de comentar lo que queráis o si queréis pasamos a Yolanda Rodríguez. Pues estamos de acuerdo, ¿no? Estamos de acuerdo en todo. Fenomenal. Yo sí quería decir, porque efectivamente en las tres áreas que estamos aquí, lo que es digamos, el tema corporativo, el tema de publicidad y el tema periodístico, yo creo que efectivamente las personas que se dedican coinciden en algunas características. Pero yo sí soy partidario de marcar líneas nítidas sobre cada uno de los campos, porque son campos distintos en algunos casos. Coincidiendo, cuidado, que efectivamente lo apuntaba Pablo, la curiosidad, la sensibilidad, la empatía. O sea, yo cuando me refería un poco antes a las características de un periodista, yo creo que un periodista tiene que tener don de gentes, tiene que tener capacidad de hacer fuentes, tiene que tener ese espíritu crítico que viene también de la universidad, ¿no? Pero yo creo que es importante establecer líneas nítidas. Lo que es digamos, la parte corporativa, que es importantísima y que cada vez además está teniendo más auge y más fuerza, de la publicidad de la cual no podríamos estar, ni vivir, y luego lo que es el periodismo distinto. Yo soy partidario de crear esas líneas, ¿eh? Yo estoy de acuerdo en que somos distintos en algunas cosas, pero yo creo que el concepto multidisciplinar aplicado a lo que es la profesión, yo creo que va más en la dirección, no tanto de marcar. Evidentemente un periodista no puede ser un publicista y un periodista no puede ser un hombre de comunicación corporativa, porque entonces no estaría haciendo bien su trabajo. Pero pensemos en que a la hora de formarse en un mundo como este es bueno conocer la mayor parte de las herramientas que se pueda, la mayor parte de los recursos que se pueda, para poder luego tener la capacidad de aplicarlas allá donde uno esté. Y creo que eso aplica incluso hasta un periodista, donde ahora os veis obligados muchas veces a trabajar en unos entornos digitales que os obligan incluso hasta tener que cómo realizo un vídeo para que pueda tener un impacto mayor que el que sería si no supiera cómo hacerlo, ¿no? Tiene especial sentido lo que estos matices que se han introducido aquí, porque Miguel Ángel decía, ha marcado con mucha profundidad la necesidad de que el periodista ejerza como periodista, o sea, que sea nítido su papel de periodista. Él habla del buen periodista. Y esto yo creo que cobra especial relevancia en los tiempos que corren, porque parece que es una profesión que se difumina, porque parece que en las redes sociales ahora fluye la información de una forma anárquica, los fake, no sé qué, y tal, y es que si hay un momento en la historia, siempre ha sido importante el periodismo, pero si hay un momento en la historia en que ese concepto tan aparentemente elemental como el que ha citado Miguel Ángel, del buen periodista, que se haga necesario es ahora. Nunca, porque es que realmente ahora la gente tiene que entender que hay una frontera, hay una frontera necesariamente férrea entre lo que es la profesión periodística con toda la carga de ética, ¿no? de la carga profesional, pero sobre todo de ética que tiene, que tú cuentas cosas que son verdad,
y esa otra cosa que parece información y no lo es, y se entra en una confusión que a mí me parece incluso muy peligrosa para el sistema de libertades que nos hemos dotado. Por eso yo creo, me parece muy interesante el que se remarque el papel de periodista. Yo discrepo solo en una cosa con Pablo. Él dice que la publicidad es la profesión más bonita del mundo, y yo creo que no, que es la segunda. La primera para mí es el periodismo. Qué temazo este, ¿eh? Yo creo que esto da para mucho foro. Pasamos a Begoña Gómez Nieto, profesora del Máster de Comunicación e Identidad Corporativa. Ay, perdón, Yolanda, directora del área de Empresa y Marketing en UNIR. Perdona, Yolanda. Gracias, Bosco. Mis felicitaciones a todos los ponentes de este foro, porque han sido muy nutridas, ricas, diversas, precisamente, ¿no?, en relación a lo que acabamos de comentar. Yo les pediría a los ponentes que nos ayudaran a las instituciones educativas universitarias, como es nuestro caso, a que realizaran una mirada crítica, una reflexión crítica en relación a cuánto de lejos o de cerca estamos, como instituciones educativas que estamos formando a esos futuros profesionales, de alcanzar lo que realmente ustedes han comentado sobre esas tendencias, esos perfiles del futuro. Porque realmente ustedes nos han dado una visión sobre las tendencias de los profesionales del futuro en publicidad, en consultoría de comunicación, en periodismo, pero nosotros como responsables académicos nos preocupa mucho si la formación que estamos dando en las aulas y las competencias que estamos intentando que nuestros alumnos desarrollen están cada vez más cerca de esas tendencias que evidentemente, bueno, pues parece ser, ¿no?, que son las que nos van a marcar el presente y el futuro de la comunicación. Me gustaría que hicieran un breve ejercicio crítico de cuánto de lejos o cuánto de cerca estamos en la Universidad Española, yo no digo ya si la internacional, pero la española seguro que la conocen muy bien, de alcanzar ese hito. Gracias. En publicidad yo creo que el establishment académico está muy lejos de la práctica. De hecho, han surgido en los últimos ya 10 años un montón de escuelas, de universidades, pero que en el fondo lo que hacen son igual un curso de 2 años y nosotros estamos encontrando mucha más gente ahí que en las universidades del establishment, digamos, ¿no? O sea, en publicidad en España yo creo que hay un gap enorme entre las universidades del establishment, no quiero nombrar ninguna, pero se me entiende, ¿no?, y la práctica, tan grande que ha dado lugar a la aparición de un negocio nuevo que no existía. Yo tengo un montón de ex compañeros de agencias que han creado desde la nada, no voy a nombrarlas aquí por no hacer publicidad, pero que han creado ahí media docena o 10 en Madrid, sitios donde, y de ahí es donde está viniendo la gente, no está viniendo de las universidades tradicionales, por así decirlo. Bueno, yo creo en el terreno específico de la comunicación corporativa es cierto que cada vez se ha ido mejorando más la parte académica, fundamentalmente a través de estudios de grado, máster, que están realmente bastante alineados con lo que es la práctica de la comunicación. Si yo echo un vistazo simplemente a los jóvenes que se incorporan en nuestras oficinas, puedo decir por un lado que vienen magníficamente preparados en todo lo que es el ámbito tecnológico de conocimiento, pero me llama mucho la atención una cierta carencia en lo que es el conocimiento del entorno. Es decir, no sé muy bien la razón, no voy a entrar en ello ahora porque no la conozco, pero sí es verdad que aparece como si no tuvieran o el interés en conocer qué es lo que pasa a su alrededor más allá de su estricto universo personal, y te encuentras con verdaderas sorpresas, ¿no? Gente, parece mentira, pero que no lee los periódicos, que prácticamente sus fuentes de información sobre lo que pasa ahí fuera son limitadísimas porque se concentran en lo que le cuentan los amigos, con ciertas capacidades o falta de capacidad para hacer un buen análisis de lo que está sucediendo. Yo eso sería lo que por mi parte creo que más falta, y de alguna manera no sé si tiene que ver con la enseñanza arreglada o no, pero es cierto que creo que dotar a los alumnos de una visión mucho más global, más allá de el mero aprendizaje de lo que son las herramientas, yo creo que es importante. Sí. Yo acabé la carrera hace ya muchísimos años
Y lo digo porque cuando acabé, yo me lo pasé fenomenal en la época universitaria, creo que es la mejor época de la vida. Luego te das cuenta, cuando pasa, ni exámenes, ni apuros, ni nada, es la mejor época de la universitaria. Y tuve la sensación de que había estudiado, y estudié en una buena universidad, muy exigente, pero tuve la sensación de que era un bachillerato ampliado. Esa fue mi sensación. Y un compañero mío, que es un periodista muy, muy conocido, es igual no voy a decir el nombre, cuando acabamos la carrera llegó a la conclusión y dice, yo creo, Miguel Ángel, que si matriculas a un burro, al final acaba sacando la carrera. O sea, como si hubiera una cierta permisividad en los temas, ¿no? ¿Qué quiero decir? Yo creo que tenemos que ser conscientes de la importancia del papel que juega un periodista en lo que es, en sus informaciones, en la sociedad, en fin, de lo que hemos hablado en muchas ocasiones. Para mí, frente a los atributos que he dicho antes de vocación, etcétera, hay uno que es clave, que es la formación. Yo creo que falta una formación humanística bastante más profunda en general en la profesión. Es verdad que en las carreras se enseña redacción, se enseña empresa periodística, derecho a la información, algo de historia y las nuevas herramientas que son importantes. Pero ¿qué echo yo de menos? Que yo creo que lo apuntaba Arturo cuando creo que te referías a eso, esa carencia un poco del entorno, ¿no? Es decir, creo que hace falta una formación humanística mucho mayor para la gente que se va a dedicar al periodismo. ¿En qué materias? Historia, geografía, filosofía, no sé. Es decir, hablamos a veces de analfabetos funcionales. Es decir, gente que sabe mucho de un tema, pero que en el entorno y el conjunto no se defiende. No se defiende. Entonces, yo creo que sí hay una carencia importante. Y a veces dando vueltas a decir, es bueno que haya una carrera específica de periodismo. Yo a veces también tengo dudas. Y creo que a lo mejor, pero eso ya son también opiniones personales, que para ser un buen periodista a lo mejor estudiando otra carrera y luego con 2 años dedicados a los temas específicos de periodismo, posiblemente saldría mejor formado un periodista de lo que sale ahora. Luego ya el que quiere profundiza personalmente en su propia formación. Pero yo creo que por parte de las universidades y los centros de estudios, si se incidiera mucho más en la parte humanística, yo creo que daría mucho más valor a esta profesión. Es un tema que inquieta a los que nos están viendo en este momento y de hecho ha salido en las preguntas, luego lo retomaremos. Begoña Gómez Nieto, profesora del Máster de Comunicación e Identidad Corporativa de UNIR. Gracias, Bosco. Gracias a los 3 excelentes ponentes que tenemos hoy. Yo soy una apasionada de la comunicación corporativa, de la comunicación publicitaria, ni te cuento, y del periodismo también. Yo hice publicidad, luego me doctoré en comunicación y al final pues no he llegado a ejercer nunca, pero estoy al día e intento transmitir como docente esa pasión, ganas, esfuerzo y trabajo en el día a día en las clases, que creo que tienen que ser los buenos profesionales. Me ha gustado mucho porque es verdad que en este foro ha habido profesionales con pasión, vocación. Creo que son profesiones que sin estas dos cosas se harían trabajos bastante mediocres y eso es fundamental. Trabajo, dedicación, esfuerzo y tesón. Y creo que eso es lo que tenemos que intentar transmitir en nuestro día a día a los alumnos. Me ha gustado también, sobre todo, 2 cosas y 2 reflexiones interesantes. Uno, el peligro que habéis mencionado todos de la especialización en los nuevos profesionales, el exceso de especialización. Parece que solo, ¿no?, con la mirada corta en aprender la última tecnología, y es verdad, estamos perdiendo una visión de todo el bosque y nos centramos solo en un árbol, ¿no? Y eso sí que es verdad que es una pelea que tenemos un poco ahí los docentes en el día a día. Y también es cierto que estamos en un punto en el que yo creo también, a colación del comentario de Yolanda, que estamos un poco obligados y condenados a entendernos universidad y empresa. Coincido totalmente con Pablo porque también es verdad que otras opiniones de creativos y de gente del mundo de la publicidad coincidían en que, claro, los alumnos que llegaban a agencias y a consultoras
parecían otra realidad totalmente paralela, que salían de un campo totalmente paralelo al que se estaba luego gestando y lo que tienen que hacer en el día a día. Entonces, en ese sentido creo que estamos obligados, y ahí sí que tenemos un reto serio, ambas partes, profesionales y instituciones universitarias, sí, estamos obligadas a entendernos, ¿no? Y a que realmente esos profesionales y esos alumnos que van a encajar ahí, en mayor o menor medida, ¿no? Depende de cada campo concreto, pues sepan atender y desenvolverse bien, ¿no? en ese entorno. Entonces a mí me gustaría, tengo varias preguntas, pero bueno, para no enrollarme tanto, solo una. ¿Qué clave o qué elemento clave en 2 palabras o en 3 le pediríais a un alumno que se centrara, que quiere ser un buen profesional de la comunicación? ¿Y qué 2 palabras diríais a las universidades para que hagan, ¿no? Arturo lo ha dicho muy claro, y Miguel Ángel también, formación más humanística, es decir, disciplinas que parece que no valen para nada, entre comillas, pues sí que valen, ¿no? Áreas de conocimiento que parece que están ahí olvidadas, ahora descubrimos que valen más de lo que pensábamos, ¿no? O Arturo ha mencionado, por ejemplo, ese conocimiento exhaustivo del entorno, que no me interesa solo aprobar y superar, pues no sé, la diferencia entre identidad e imagen, el concepto, ¿no? Hay que ver más cosas, ¿no? Más amplitud. Bueno, pues esas 2 cosas. Por un lado, esa palabra clave para el alumno, y por otro lado, pues esa puesta a punto para la universidad para decir esto, más esto. Muchas gracias y enhorabuena. Creo que me he extendido mucho, Bosco. Pero te lo permitimos porque eres tú. Muchas gracias. Gracias de nuevo, de verdad. Complicadito, ¿eh? 2 palabras. A ver, 2 palabras para los alumnos. Visión y disrupción. O sea, visión, como hemos hablado antes, el entorno, conocimiento, capacidad de análisis, de mirar más allá. Y disrupción en el sentido de ven con cosas nuevas, con ideas nuevas, aunque metas la pata, pero ponlas sobre la mesa. Para nosotros tiene un valor espectacular eso. Para la universidad, pues yo diría una, que es movilizar el pensamiento. Pablo. Sí, yo le diría la misma a las 2, que es cambio. Por hablar más, pero no hace mucha falta, adaptación, capacidad para cambiar. O sea, el gran problema de todos, empezando por mí mismo, es que nos cuesta mucho cambiar. A las personas, a los alumnos, a las universidades, a los profesores. O sea, es como que hemos crecido todos en un mundo en el que cuando vos llegabas a saber de algo, decías, bueno, yo ya sé de esto. Entonces decías, bueno, y ahora una temporada, ¿no? Pues ibas subiendo la montaña y dices, bueno, ya sé de esto y ahora ya llanito, ¿no? Porque ya sé, ¿no? Y eso cambió. Entonces, es que ahora no hay llanito, ¿no? Es que ahora todo el rato es para arriba. Entonces te tiene que gustar ir para arriba. Te tiene que gustar la cuesta, porque cuando crees que has aprendido algo, ha vuelto a cambiar, ¿no? Y entonces esto es muy difícil, pero yo creo que no queda más remedio que subirse al cambio y estar cambiando todo el tiempo. O sea, entonces eso es lo mismo para el que da la clase que para el que la recibe. Muy bien. Es que yo creo que coincidimos prácticamente todos, pero yo añadiría a lo mejor que para el que quiere ser periodista, es cierto que en el sector estamos viviendo momentos de mucha incertidumbre, mucha. De encontrar las fórmulas de rentabilidad, de cómo acoplarse a las empresas. Si son capaces de mantener la vocación, ya es un mérito. Lo digo porque no es fácil. En este momento en que estar en las empresas es complicado. O sea, yo creo que ese mantenimiento de la vocación es clave, con todo lo que lleva consigo ser vocación de periodista. Y respecto a la universidad sería ahondar un poco en lo que he dicho antes, y también coincido con Arturo y con Pablo, que es un poco esa apertura de pensamiento y de formación para crear gente abierta, con mentalidad muy abierta.
Carmelo quería hacer una precisión también. Yo quiero hacer más que nada una adenda a la pregunta de Begoña. Y es, porque al final los que nos están escuchando, lo que probablemente quieran saber es, en cada uno de los campos en los que trabajan nuestros invitados de hoy, ¿en qué se fijan más los profesionales que contratan cuando tienen delante a alguien que está demandándole un trabajo? O sea, empiezo por ti, Pablo. Se presenta alguien y dice, yo aspiro a trabajar, entrega su currículum, de estas cosas que se hacen, que se entregan currículum en todos los sitios, y luego tienes a alguien delante. ¿En qué te fijas en él? Sí, para decir sí o no. Eso probablemente se lo estén preguntando la inmensa mayoría de los... Sí, yo cualquiera que, si hay alguien que me esté escuchando que trabaje en la agencia, se va a reír porque es un clásico en mis entrevistas. Yo siempre digo que hay gente que trabaja en publicidad y gente que es publicitario, ¿no? Si quieres que te vaya bien, tienes que ser publicitario. Si no, vas a trabajar 4, 5, 6 años hasta que ya te deje ir bien, entonces te vas a cambiar de profesión. La publicidad es una vocación, igual que el periodismo. Coincido con mis compañeros en que son cosas completamente distintas. La publicidad tiene por el trabajo de la publicidad, como dije antes, es influir. El trabajo del periodismo yo creo que no es influir, yo creo que es informar, y por tanto al periodismo se le pide un principio de neutralidad que la publicidad por definición no tiene. La publicidad no es neutral por definición. El periodismo debería ser neutral por definición. Por tanto, creo que son dos profesiones completamente diferentes, que se tocan en determinados momentos, pero que no son lo mismo. Y creo que lo que yo le pido, en lo que yo me fijo, por ser muy concreto... Pone aquí publicitario. Claro, pero eso lo pone, sí lo pone. ¿Cómo lo percibes? Mira, lo percibo, y es un truco que yo le digo a toda la gente. ¿Vieron? No sé si, seguro que conocen gente que de repente le gusta, no sé, la música heavy metal, o le gustan los videojuegos, o le gusta la música de Andrés Calamaro, o le gusta, no sé, la Bretaña francesa, ¿verdad? A todos... Entonces, cuando vos estás hablando con alguien así, todo el rato te habla de eso, y se lo sabe, ¿no? Y si le gustan los videojuegos, te dicen, sí, ahora está por salir el último de no sé qué, y viste que en el anterior tuvieron un problema. Entonces, la gente que es publicitaria sabe de publicidad. Y no es que sepa porque lo ha estudiado, sabe porque te cuenta campañas, porque se preocupó de ver qué campañas hizo la agencia con la que la están entrevistando, porque hoy con Internet, o sea, yo recuerdo cuando no existía Internet, que comprábamos libros y revistas. Los que me estén escuchando que tengan más edad se acordarán, ¿no? Del shot, o sea, te comprabas las revistas, te suscribías a las revistas inglesas, y entonces vos le decías a alguien, ¿viste la última campaña que hicieron los de AMV, ¿no? O la última campaña que hizo Droga Fight. Entonces la gente se lo sabe, y se sabe la última campaña que hiciste tú, y se sabe que la última campaña de no sé quién no funcionó, o la que sí funcionó. Lo tienen acá. Lo tienen. En el momento en que vos le decís a alguien, contame, ¿te gusta la publicidad? Sí. ¿Qué has visto últimamente? En el momento en que no ha visto nada últimamente, dice, vamos mal. Pero es que los tipos que se lo saben, los tipos que son publicitarios se lo saben. Y no porque hayan ido a la universidad, se lo saben porque por lo mismo que al que le gusta Calamaro se sabe las canciones de Calamaro, porque dedica parte de su tiempo a saber de eso, o al que le gusta caminar sabe que hay unas zapatillas nuevas que son buenas para caminar, ¿no? Vamos a concluir el turno de los... Perdona. Cada uno en su campo. Bueno, voy a ser muy rápido. Sí. Además de las habilidades, lógicamente, propias de un currículum, nosotros miramos mucho algo que es importante, lo que ha vivido esa persona y lo que quiere vivir. Es decir, cuál ha sido su trayectoria ajena a la meramente profesional, qué le ha gustado, qué ha hecho, qué ha dejado de hacer, y sobre todo qué es lo que quiere hacer más adelante, porque eso es lo que nos permite ver a una persona que realmente tiene una inquietud, que está abierta, que quiere conocer, y que a partir de ahí nos va a servir mucho para lo que es nuestro trabajo, que precisamente nace del conocimiento de lo que es el mundo y cómo reaccionar ante él. Claro, es que el periodismo es una profesión que es tan apasionante, Pablo. Estoy rodeado.
Es tan atractiva e interesante como complicada y sacrificada, ¿no? Entonces, no tiene horarios, es verdad. Es una profesión que si te entregas no debe tener horarios. Aunque hay movimientos a veces en las empresas y tal, no tiene horarios. Conlleva también tensiones, conlleva muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando yo más o menos en mi primera intervención lo decía, ¿cuál es el perfil? Que quiera ser periodista y que sea buen periodista. Es que no hay otra. ¿Y eso qué exige? Pues que no puede estar mirando el reloj, posiblemente, si quiere ser un gran periodista, y que tiene que estar despierto las 24 horas del día. Eso es. En publicidad no hace falta, se puede dormir un poco. Por eso dice él que es más hermoso. Pasamos a Irene Martínez de Bartolomé, coordinadora académica del grado de Marketing de UNIR. Bueno, muchas gracias, Bosco, y bueno, enhorabuena efectivamente a vosotros como ponentes, porque habéis hecho una intervención, los tres, muy brillante. Yo simplemente quería hacer un comentario porque me ha gustado mucho desde los tres ámbitos en los que trabajáis, que es corporativa, que es el periodismo y que es la publicidad, que efectivamente no tienen nada que ver. Me ha encantado el saber que es necesario que, independientemente de lo que enseñemos en las instituciones educativas superiores a escribir, hacer un buen briefing, por debajo tiene que haber una cosa que ahora mismo está fallando, que tiene que ver con la empatía, el espíritu crítico, la curiosidad, que efectivamente, bueno, estamos viendo ese gap en los alumnos. Entonces, recomendaciones que también me gustaría que hicierais, ¿no?, para fomentar, para que ellos mismos, porque nosotros lo podemos decir en las clases, ¿no?, los profesores podemos decir en las clases que lean, que viajen, ¿no?, pero realmente me gustaría que vosotros como profesionales, expertos, con un bagaje de más de 30 años, digáis a estos alumnos que quieren estudiar publicidad o comunicación corporativa o periodismo, qué es lo que alimenta, ¿no?, todo esto que estamos echando de menos, que es ese espíritu crítico, esa empatía, ¿no?, y esa capacidad o incapacidad de mirar al entorno, ¿no? ¿Qué recomendaríais, ¿no?, para al margen de... Y bueno, y me lo tomo y nos lo tomamos también como institución educativa, puesto que esto lo tenemos que incorporar, ¿no? Herramientas con que los alumnos puedan no solamente estudiar economía o marketing, sino saber tener habilidades de comunicación, tener empatía, tener, bueno, todas, que yo creo que es lo que queda de sustrato, por lo menos en mi opinión, de lo que habéis dicho los tres aquí, y que me parece muy, muy enriquecedor. Así que, por favor, si podéis contestar, muchas gracias. Bueno, es una pregunta amplia, pero yo diría que la clave para poder tener esa visión más global es algo que ahora nos está produciendo mucho, que es escucha lo que no te gusta y trata de conocer lo que no te gusta, las opiniones que no te gustan, con las que discrepas, las actividades que no te gustan, porque ahí están muchas cosas que pueden resultarte muy útiles para tu trabajo. Si solo escuchas lo que te gusta, te relacionas con quien te gusta y hablas de lo que te gusta, pues probablemente te quedarás en ser un gustoso personal, pero no pasarás mucho más allá de ese punto. Muy bien. Miguel Ángel. En la reflexión que has hecho yo creo que había contestación a tu misma reflexión o preguntas, ¿no? Y es que coincido contigo, es muy importante leer, es muy importante viajar aunque sea virtualmente, ¿no?, para el que no pueda. Y es muy importante la pasión. O sea, que a lo que se vaya a dedicar, que le dedique mucha pasión. Sí, estoy de acuerdo con todo, la verdad. Yo creo que la generación a la que probablemente le estamos hablando es una generación que dedica mucho tiempo a consumir contenidos, ¿no? Es decir, decirle a un chico hoy que vea vídeos es como ridículo, porque están todo el día viendo vídeos, ¿no? Entonces, quiero decir que cómo se alimenta, ¿no?, el alma, ¿no?, pues con información. Entonces, yo creo que estoy muy de acuerdo me ha encantado, de hecho lo usaré con tu permiso, lo de leer lo que no te gusta o ver lo que no te gusta, eso me ha encantado. Yo creo que aumentar la diversidad, ¿no?, de lo que haces, porque horas se tiran horas, o sea, el problema no es de, ¿no? Entonces,
yo creo que aumentar la diversidad de lo que haces, que se parece un poco a ver lo que no te gusta, pero es que igual probablemente te guste, ¿no? Yo hago una cosa muy doméstica, muy pragmática. Yo tengo una hojita, que en realidad son 3 hojitas, con una serie de direcciones, de URLs, de sitios donde hay publicidad, ¿no? Me refiero a portales de festivales, por ejemplo, a revistas españolas, a revistas americanas, a revistas de todos lados, foros y tal. Entonces, cuando viene el típico, que vienen muchos, ¿no? Chicos jóvenes, o el típico sobrino de un amigo que te viene a ver y te dice, che, ayudale a este que no sabe qué hacer, le gusta la publicidad, que yo siempre digo lo mismo, dice, toma, bueno, primero le pregunto, veo si tiene lo de la publicidad, pero si está medio despistado, digo, toma, dedica un rato al día a mirar anuncios, a mirar ideas, y entonces van a pasar 2 cosas dentro de una semana. O cuando llegue ese rato, vas a decir, qué pesadilla, tengo que ponerme a mirar esto que me dijo el señor o te vas a enganchar, ¿no? Yo creo que a la gente que le gusta esto se engancha. Igual que a la gente que le gustan los videojuegos puede estar horas hablando y mirando videojuegos, o al que le gusta el periodismo puede estar horas leyendo sobre periodismo. Entonces, yo creo que, por contestar concretamente, dices, yo creo que hay una lista de cosas, que yo la paso, de direcciones donde la gente va y simplemente puede ver ahí lo que pasa, ¿no? El portal del Festival de Cannes, tú lo ves ahí y ves las últimas cosas que se están haciendo, o el Shots. O no sé, o anuncios o Reason Why en España, quiero decir que hay un montón de lugares que uno puede ver lo último que está pasando. Lo segundo es hacer lo que no haces, ¿no? Por ejemplo, yo creo que leer el periódico, ¿no? Una cosa tan estúpida, pero que mucha gente de determinada generación no hace, ¿no? Entonces, leer el periódico. Y leerse las columnas, y leerse es entender el mundo, lo que decía antes, ¿no? Es decir, que si has visto 18 vídeos de videojuegos, pues no veas 19. En los próximos 15 minutos, léete el periódico, ¿no? Después yo creo mucho en viajar también. Entiendo que tiene un coste, pero bueno, hoy la verdad que el coste de viajar, si uno quiere viajar, puede viajar por relativamente poco dinero, ¿no? Y meterse en cosas, ¿no? Yo hacía una cosa muy freak cuando tenía la edad de estudiar, muy freak, digo, que me da hasta medio vergüenza, que es que iba a ferias. Iba a ferias, es muy raro, ya lo sé, pero iba a ferias. Todas las especialidades. Sí, yo me acuerdo que una vez tenía una novia y fuimos a una feria de envases. Y claro, perdí la novia. Porque, de alguna manera. Un poco romántico, ¿no? Pero, por ejemplo, me enteré de cómo eran los envases de la pasta dental. Por ejemplo, uno se cree que los envases de la pasta dental, tú te imaginas que la pasta dental, pues tienes el envase, luego la llenan y luego le ponen la tapita. Y es al revés. O sea, lo llenan por atrás. Es decir, el envase tiene la tapita puesta y la llenan por atrás, ¿no? O sea, la curiosidad es un elemento. Entonces, no hay que ser tan freak como para ir a ferias y a ver de envases. Pero te tiene que interesar el mundo. Si no, no te vas a poder conectar con él. Muy bien, pues si queréis pasamos ahora al turno de las personas que nos han enviado preguntas, las que están en el chat. Hay algunas preguntas, bueno, todas tienen que ver, se han tocado ya tangencialmente. Hay una que me acabas de pasar y que la acabo de perder, ¿no? Esta, la que me has pasado. Bueno, pues Fernando Guerrero, Jessica Bastidas, Patricia Carvajal han enviado varias preguntas parecidas y las he agrupado. Si os parece, toma la delantera quien quiera y los demás pueden apostillar algo, pero vamos a ir ágiles para tratar de contestar, no todas, porque han enviado más de 40, 50, pero en fin, vamos a seleccionar algunas. El comunicador transmedia debe potenciar su perfil estratégico o tener más experiencia en aspectos técnicos como el manejo operativo de redes sociales, ¿no? ¿Qué conviene? ¿Saber más de todo y un poco en comunicación o publicidad y marketing o ser especialista en un área o tener una visión un poquito más general? Bueno, es un comentario que ha salido por aquí, pero no conviene que vayamos aclarando esto también. Estrategia, porque como hemos dicho, el uso se aprende.
En cuanto a ser generalista o ser especialista, yo creo que una cosa no excluye a la otra. Es decir, yo creo que es bueno que alguien se especialice, pero que esa especialización no te limite y te impida conocer otros campos y otras actividades. Si no tenemos buenos especialistas, difícilmente alcanzaremos los resultados que queremos, pero necesitamos que tengan visión abierta para poder conocer otras cosas que se mueven a su alrededor. Paula nos acaba de preguntar en el chat, y concretamente a Pablo, te pide un consejo a la hora de afrontar la búsqueda de mis primeras prácticas, dice Paula. Mis primeras prácticas en publicidad, con todo lo que conlleva, descubrir el abismo entre universidad y empresa, no contar con experiencia propia, en fin, previa. ¿Qué le recomendarías a Paula en sus primeras prácticas? Lo que acabo de decir, lo que le he dicho antes, que vea campañas, que vea ideas. Hoy Internet es una herramienta brutal de alimentación, y que cuando vaya a sus entrevistas demuestre que las ha visto, que demuestre que le gustan, que puede comentarlas, que se las sabe, que sabe lo último que se ha hecho. Eso a quien la esté entrevistando lo va a impresionar. Gina Álvarez pregunta, bueno, hace la siguiente consideración y luego una pregunta. Mi título universitario corresponde a Administración de Empresas y estoy buscando una maestría en Comunicación e Identidad Corporativa. Mi pregunta es, ¿en el ámbito laboral puedo competir con quienes han cursado en la universidad el grado de Comunicación? Es un tema que ha... No solamente puedes competir, sino que tienes una ventaja competitiva. Es lo que hemos comentado antes, que para un periodista una formación, digamos, incluso inicial, ya sea de política, de economía o lo que sea, puede ser muy importante si posteriormente la completas con un grado de comunicación. Creo que incluso eso ayuda más a una mayor formación. Pablo, en el ámbito de la publicidad, en este sentido, tú... Yo creo que ya lo hemos respondido, ¿no? Yo avanzaría. Muy bien. Ernesto Salvador pregunta sobre las especializaciones. ¿Cuál es la especialidad más demandada cuando van a contratar a alguien en sus respectivas empresas en el momento actual? Es decir, dentro de todos los perfiles, todas las especializaciones que hay en vuestro sector específico, ¿a qué le prestáis más atención, ¿no? Es complicado. Nosotros tenemos muchos perfiles diferentes. Tenemos gente que se dedica al lobby, el mundo de las relaciones institucionales, hasta gente que se dedica a la comunicación, relaciones con medios. Yo diría que el perfil principal que ahora estamos buscando es, vamos a decirlo uno, estrategia digital. Pero estrategia digital, sobre todo, cómo trasladar la estrategia de comunicación de una compañía a través del mundo digital. Pero no es excluyente. No es excluyente. Miguel Ángel. Es que una empresa periodística vive muy, como se dice, al día, ¿no? Bajo las circunstancias. Entonces, en momentos muy concretos puedes necesitar periodistas para áreas concretas, ya sea de economía, de política, de deportes, de tal. Es decir, entonces no podemos establecer un canon donde está la tendencia. No es donde está la tendencia. Sí es cierto que hay ahora mismo, digamos, sería algo mayor, una cierta tendencia hacia periodistas acostumbrados a manejar, digamos, efectivamente los temas tecnológicos para poder situar en la web noticias que dan tráfico. Digamos, eso ahora mismo es una corriente quizá algo superior a otro tipo de tendencias. Lo que antes comentabas del SEO, la analítica, que tengas conocimientos, ¿no? Exacto, pero claro, cuando eso se produce es porque normalmente esa empresa ya tiene, digamos, ocupados los puestos, digamos, de periodistas en sus respectivas áreas y digamos que está satisfecho con los contenidos. Si no fuera así, sería un grave error para una empresa que sin tener, digamos, cubiertos los contenidos que dan realmente calidad y credibilidad a una web, apostará por otro tipo de trabajo. Pablo, dentro de tu campo, ¿alguna especialidad especial? Sí, a ver, la publicidad valga la redundancia. La publicidad es una profesión de profesiones, entonces no hay un perfil. Porque decir, en una agencia de publicidad trabaja alguien que piensa en términos de estrategia, alguien que piensa en términos creativos, alguien que piensa en términos de producción, alguien que piensa en términos de medios, alguien que piensa en términos de finanzas. No, es imposible hacer un perfil de qué buscamos. Yo diría que lo que no buscamos es gente que nos cuente que sabe usar las herramientas de tecnología. O sea, de verdad, la tecnología es hoy como hace
no sé, 6 décadas era saber leer y escribir. Entonces, es obvio que te tienes que saber manejar, igual que es obvio que sabes leer y escribir, es obvio que tienes que saber manejar una red social y tienes que saber los principios básicos de hacer analytics. Igual que contamos con que sabes leer y escribir, pero de verdad que casi que no empiecen por ahí las entrevistas, es decir, que lo que tienen que hablar es de lo otro, de lo que lo que ya dije, ¿no? De ideas, de campañas, o sea, uno no entra a una entrevista y dice buenos días, escribo sin faltas de ortografía. Es que eso no. Yo le ficharía. Vamos, inmediato. Entonces, sí, es verdad. Entonces dices, lo de la tecnología empieza a ser un poco eso, ¿no? Dices, la tecnología a nivel de usuario estoy hablando, ¿eh? Yo no estoy hablando de un visionario de la tecnología, pero es que eso tampoco es lo que usamos en publicidad. Eso es María Barrera ha mandado una pregunta curiosa que la verdad es que me ha recordado muchas horas revisando currículum y no sabría cómo responderle, pero al momento de enviar un currículum y de redactarlo, ¿es más importante ser creativo o ser formal? Yo digo, he visto currículos que no creeríais como ella, y entonces cuando he visto esa pregunta he dicho, oye, pues vamos a preguntarlo porque esto es interesante saber para vosotros, que veis muchos currículos también. Bueno, yo soy partidario de un punto de equilibrio. Se agradece la creatividad, pero a veces asusta, ¿verdad? Claro. Entonces él dice, pero vamos, yo personalmente soy partidario del punto de equilibrio entre esa creatividad y un cierto aspecto formal. No, yo me inclinaría siempre por uno creativo. O sea, yo creo que esencialmente un currículum no es otra cosa que una campaña de uno mismo, ¿no? Si antes dijimos que tu trabajo es ejercer influencia en lo que alguien siente, piensa o hace, tu currículum es una acción, no tiene por qué ser un papel, es una acción, es algo que tú haces para influir en lo que otra persona va a sentir respecto a ti, va a pensar respecto a ti y va a hacer respecto a ti, es decir, que te llame, ¿no? Entonces, yo es que creo que al menos en publicidad estaría mal enfocarlo como el currículum, es ¿qué haces tú? Hace 2 o 3 años hubo un tipo genio que lo que hizo fue inscribir en el festival, yo creo que fue, no sé si era el Sol o el CS, inscribir una pieza en un festival publicitario. Pasa por ahí la profesión entera, ¿vale? Con lo cual vos te garantizás que toda la profesión va a pasar por un lugar donde van a estar expuestos un montón de anuncios, ¿no? Entonces, claro, esta persona quería que la profesión viera su trabajo. Entonces, hizo una inscripción de una campaña que era él mismo, que llegó a finalista y que, por tanto, todos los que fuimos ahí nos fuimos tragando, igual que veías la campaña de Danone, veías el currículum, que no era un currículum, era una cosa, ¿no?, de esta persona, ¿no? Entonces dices, el currículum otra vez, o sea, es lo de los fabricantes de las ruedas de las carretas. El currículum es una herramienta, o sea, vos lo que tenés que hacer es algo que haga. A mí una vez me mandaron un billete de, creo que eran 20 euros, o algo así, y entonces había un post-it que decía, si tu nombre no es fulano de tal y tu teléfono no es este billete no es tuyo, llámame para devolvérmelo, ¿no? Entonces, quiero decir que no... Por supuesto no lo llamaste, ¿no? Por supuesto no lo llamé. Hombre, claro. Entonces lo que digo es, o sea, no es un currículum, es lo que hagas, no tiene por qué tener forma de currículum, o sí, pero no tiene por qué, o sea, vos lo que querés es que alguien se interese por ti y te conozca. Dices, bueno, pues haz algo para que pase eso, no necesariamente tienes que mandar un rectángulo blanco con un montón de letras. 2 preguntas más porque no va a dar y os pediría que la respuesta sea breve. Wagner Echeverría pregunta, un consejo antes de empezar un proyecto, ¿cómo se pueden generar negocios rentables desde la comunicación transmedia? Yo diría, lo resumiría, un solo consejo que le podéis dar a una persona que quiere... Y se lo vamos a contar ahora. Que quiere emprender, porque cada vez hay más, sobre todo más alumnos de UNIR que están interesados dentro del sector de la comunicación en emprender. Pues solo se me ocurre uno. Sea diferente. El problema es que, como dice Pablo, va a encontrar la respuesta ahora, ¿no? ¿Cómo claro, si yo supiera cómo hacer un negocio rentable, cómo hacer otro negocio rentable, no lo iba a contar aquí, creerme. Hago el negocio y se lo vendo a alguien después.
No, pero es verdad que tiene que buscar un punto de diferenciación claro y luego tiene que ser útil. Es en lo que trabajamos todos. Verónica Mayorga y Eduardo Alvarado apuntan a lo mismo, aunque son preguntas distintas, pero más o menos la idea es ¿qué opinión te merece contratar a personas que tienen más de 45 años de edad para este tipo de perfiles? Es decir, ¿tenéis algún reparo? ¿Hay alguna especie, o en el sector creéis que puede haber algún reparo en ese sentido, o una discriminación positiva en favor de los jóvenes o negativa en favor de los... En mi sector, por lo menos, no. Además, yo adoro a las personas mayores de 50. No sé si es un tema personal, pero las adoro. A ver, depende de cada trabajo. Cuando tú tienes un trabajo donde la experiencia es un grado, como es el mundo del periodismo, aunque por desgracia algunos no se lo creen, o el mundo de la comunicación corporativa, la verdad es que lo que miras no es la juventud de la persona, que es bueno también, porque nos aporta muchas cosas, pero si necesitas gente con una capacidad de generar confianza importante, básate en la experiencia, que es de lo que más vas a sacar. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Quiero pedir disculpas a todos los que nos han enviado preguntas y no nos ha dado tiempo. A Gabriela, a Cristina López, a Roberto Alfaro, a Marcio Barrio, Victoria Fernández, Leonardo, a Silvia Naharo, a Edison, bueno, a muchos más que nos habéis enviado preguntas, pero os emplazo a nuevos foros que próximamente los vamos a anunciar, y sí que os voy a pedir que en cuanto termine Carmelo de despedir el programa contestéis una pequeña encuesta que os va a aparecer en el ordenador. Son 3 preguntas, se contestan en medio minuto y nos sirve para mejorar los foros. Muchísimas gracias a los 3 ponentes y dejo la palabra a Carmelo para que despida. Bueno, vamos a ver. Arturo Pinedo nos ha dicho que ya no es el lado oscuro de la comunicación en su trabajo, o no se presenta así, pero bueno, sí que nos ha dejado algunas perlas, como decir que la especialización se está rompiendo, y que hay que tener una gran capacidad para mezclar lenguajes. Esa frase de escucha lo que no te gusta, no solo hay que aplicarla al campo en el que se está moviendo, sino creo que en el del periodismo, ¿verdad, Miguel Ángel Liso? También es importante escuchar siempre lo que no te gusta. Miguel Ángel nos decía que ponía el énfasis en algo tan elemental como el buen periodista, ¿no? La intuición, la tenacidad, el que busca la noticia con ética y con honradez. Que el periodismo necesita una permanente carga de honradez, porque es uno de los pilares de la democracia. Y que no se aprende tan fácil. El periodismo es verdad que se hace camino al andar, o sea, vas aprendiéndolo a base de tener mucha ilusión, mucho empeño, y mucha formación. Ahí yo creo que han coincidido nuestros 3 interlocutores, ¿no? La necesidad de formarse, de leer, y también en la pasión. Cualquier trabajo en comunicación necesita pasión, entusiasmo, porque en el fondo hay que emocionar, un elemento que también se ha destacado. Pablo, que hablaba de tres condiciones, la empatía, la curiosidad y la sensibilidad, también apostaba por la necesidad de leer mucho, de estudiar mucho y de viajar, porque es verdad que viajar te abre mucho la mente, y volví a poner el énfasis también en la emoción. Larga vida, decías, Pablo, para las emociones. Bueno, en fin, hablábamos al principio de navegar, y lo de esta tarde yo creo que ha sido toda una inmersión en 3 campos profesionales de la comunicación, con un dinamismo, a mi juicio, endiablado, y una transversalidad cada día más acusada. Lo que está claro es que la formación ha de responder a esta circunstancia, ¿no? Y creo que hacemos bien en visualizarlo en estos paneles, y con el magisterio y el conocimiento empírico de profesionales como los que nos han iluminado, yo creo que esta tarde, y a los que agradezco aquí una vez más su presencia. Gracias a ellos, a nuestros compañeros de la UNIR y a los que nos han seguido por su atención. Buenas tardes y hasta otra. Muchas gracias.